chicos, pues con el permiso de ustedes comienzo a grabar la clase. Esta es la tercera clase, pero vamos a ver la guía número 4 de la materia de universo natural, ¿sale? Y les voy a compartir en este momento mi pantalla. Ok, aquí ya estamos viendo la pantalla. Recordemos que el material que utilizamos es un material del profesor Luis Enrique Moreno, que nos hace el favor pues de prestárnoslo para que nosotros podamos estudiar con esto. ¿Sabes? Muy bien, vamos a irnos a la primera pregunta de esta guía. Dice el zinc, del alemán zinc, también escrito zinc, es un elemento químico esencial del número atómico 30 y símbolo ZN. Acuérdense que el número atómico es la cantidad de átomos que posee este material, esta sustancia. Situado en el grupo 12 de la tabla periódica, acuérdense que los grupos son de manera vertical, ¿ok? La semana pasada decíamos las horizontales o las filas horizontales se llaman periodos y las verticales se llaman grupos. Dice, ¿cuántos gramos de zinc hay en 0.356 moles de zinc? 0.356 moles de zinc por 65.39 es igual a 23.39 zinc igual a 1 mol. Por tanto, hay 23.3 de zinc en 0.56 moles de zinc. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver este video. Ya saben que estos videos que proyectamos son videos que no son de mi autoría. Use Grammarly and feel confident with effective communication. ¿Sí se ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. ¿Sí se escucha? Sí. No, así, gracias. En este video vamos a resolver ejemplos de masa y de moles en química. Requeriremos de este formulario. Este formulario te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video a través de un link para que lo puedas descargar al darle clic e imprimir. Y el ejemplo 1 nos pide determinar el número de moles. Como lo ves en el formulario, el número de moles es la N minúscula. Esta letra N minúscula significa moles y es lo que vamos a determinar. Y nos da el problema la masa. Lo estamos leyendo acá en la parte inferior del video. La masa para este problema es de 347.2 gramos. Lo colocamos, la masa para los gramos. Y la fórmula que nos da el problema tiene varios elementos. Tiene 3Na, que es sodio, tiene 2 P's, que es el fósforo, y tiene 7 oxígenos. 3 sodios, 2 fósforos y 7 oxígenos. Con la fórmula siempre vamos a determinar la M mayúscula. La M mayúscula puedes ver que es el peso o masa molecular. Y esto se determina con la fórmula que nos da el problema y con ayuda de la tabla periódica a continuación. Fíjate, tenemos que enlistar el sodio, el fósforo y el oxígeno, que son los elementos que conforman a toda la fórmula. Y de sodio tenemos 3, por de fósforo hay 2, por y de oxígeno en la fórmula hay 7. Y checamos la tabla. Aquí vamos a obtener lo que vale cada uno de esos 3 elementos. El sodio está en color rosa y puedes ver ahí que tiene un valor de 22.900 algo. Bueno, ese 22.900 algo, redondealo a 23. Está muy cercano a ese valor. No importa. Y 3 por 23 nos da la cantidad de 69. Ahora el fósforo lo estás viendo en color gris. Y el fósforo tiene un valor de 30.9 mil algo. 30.9 algo es como si valiera 31. Lo redondeamos hacia arriba. Y 2 por 31 nos da 62. Y finalmente el oxígeno también está en color gris. Y este es el que más se utiliza. Ya vételo memorizando. El oxígeno puedes ver que ahí tiene 15.9999. Eso significa que vale 16. Esto es para ser práctico. Y multiplicamos 7 por 16 y nos da 112. 69 más 62 más 112
nos da 243. Por lo tanto, 243 es la M de la fórmula. La M mayúscula es el peso molecular. Y vamos a requerir del formulario. Aplicamos la fórmula que estás viendo ahí en pantalla. Siempre que tú quieras encontrar los moles, que es la N, dividirás la masa entre el peso molecular. Es decir, la M minúscula entre la M mayúscula. Y sustituimos los datos, es decir, reemplazamos las letras por los valores. La M que nos la dio el problema son 347.2 entre la masa de la tabla periódica con la fórmula que nos daba el problema. Y nos dio como resultado 243. Para encontrar la respuesta, dividimos 347.2 entre 243. Y eso nos da en la calculadora un total de moles equivalente a 1.428. Y siempre le escribes esa palabra, moles. ¿De quién? De este componente, del que tiene 3Na, 2 fósforos y 7 oxígenos. Esta es la respuesta para el ejemplo número 1. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no... Para el ejemplo número 2 lo leemos abajo en color. Creo que con un ejemplo es más o menos entendible cómo poder calcular cuántos gramos o cuántos moles hay en cierta cantidad, ¿sale? Entonces, acá nos dice, ¿cuántos gramos de zinc en 0.356 moles? Si en 0.356 lo multiplicamos por 65.39 y dice aquí que el zinc es 23.3, ¿ok? En este caso, la respuesta correcta será 23.3 gramos de zinc, ¿sí? Aquí está el proceso. Y si ustedes gustan tomar su calculadora, tienen por ahí una calculadora a la mano, aquí está. Vamos a multiplicar 0.356 por 65.39. Y eso nos da 23.27 y algo. No, déjenme ver, yo no me veo, pero... Ahí está. Ahí está la multiplicación. ¿Por qué multiplicamos eso? Porque nos dice que son 0.356 moles, o sea, no es un mol completo. Un mol completo serían estos 65.39. ¿De dónde sacamos eso? Eso lo sacamos de la tabla periódica. Déjenme ver si puedo salirme de aquí. No me puedo salir. Ahorita no, gracias. Nos dijeron que estaba en el grupo 12, ¿sí? Y vamos a buscar entonces el zinc. El zinc se abrevia con ZN. ¿Ok? Si ustedes lo ven antes que yo, me dicen ahí está. En los grises, el 30, cerca de los naranjas. Aquí. Aquí nos dice que el zinc, aquí lo tenemos, miren.
Dice, muchas gracias. Dice que son 65.38 su peso atómico. Aquí está. ¿Sale? Entonces, quiere decir que un átomo de zinc tiene 65.38 gramos, ¿va? Si nosotros nos vamos ahora sí al ejercicio, aquí los tenemos los 65. Bueno, aquí dice 39 gramos, ¿no? Quiere decir que un mol completo tendría 65.39 gramos, pero no nos están diciendo un mol completo, nos están diciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, casi la tercera parte de ese mol o de ese átomo. Esta partecita no puede tener los 65.39 gramos. Por eso es que se va reduciendo a 23.3. No sé si me expliqué. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Pues no entendí. No sé si me explico, pero no entendí. Vamos a volver a explicarlo. Déjame hacerlo. Lo que pasa es que a veces necesitamos escribir. Déjame sacar mi pizarrón. Aquí está. Otra vez. Denme un segundo, en lo que encuentro mi cabeza nada más. Cuando no deja uno las cosas donde deben de estar, luego no las encuentra. Déjenme escribir esto. Ok, vean. Vamos a dibujar. Esto es un mol de zinc. Esto equivaldría a 65.39 gramos de zinc, ¿ok? Hagan de cuenta que esto es una cajita que tiene 65.39 gramos de zinc. Pero me están diciendo, no quiero saber cuánto hay en todo el mol completo. Necesito saber cuántos gramos de zinc hay en 0.356. Más o menos 0.356 sería como esta parte de aquí de abajo, como lo azul nada más. Observemos que gráficamente ya no son los 65.39 gramos. Es una cantidad muy pequeñita, mucho más pequeña, ¿sale? Entonces, en lugar de utilizar un mol, voy a buscar cuánto hay en 0.356 moles de zinc. Obviamente, esta cantidad va a ser más pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar estos dos. Multiplico 65.39 por 0.356 y eso me va a dar un total de 23.27 y algo me daba, pero lo redondeamos a 23.33 gramos de zinc. ¿Ya me expliqué ahora sí? Sí. Ahora ya. Gracias. Más claro ni el chapopote, ¿verdad? Aquí está, miren. Muy bien, vamos al siguiente. La siguiente dice, una piedra de 12 kilogramos de masa se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 17.16 metros por segundo y alcanza una altura máxima de 15 metros. ¿Cuál es la energía potencial en joules en el punto más alto? Vamos a ver. Ahí está. Tú sueñas un mundo de pasión, donde
donde encuentres tus talentos y seas exitoso. En Prepa Internacional VM te preparamos para el siguiente paso.
Ay, perdón. Muy bien, chicos. Aquí nos habla de la energía potencial. Energía potencial viene de posición, ¿ok? Vamos a realizarnos el ejercicio. Y si una piedra de 12 kilogramos de masa se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 17.16 metros sobre segundo y alcanza una altura máxima de 15 metros, ¿cuál es la energía potencial en el punto más alto? Aquí viene la fórmula de la energía potencial. La energía potencial dice que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, vamos a sustituir aquí energía potencial. Déjenme cambiarles el color del plumón porque este casi no se ve. Energía potencial es igual a la masa. En este caso, la masa son 12 kilogramos. Por la gravedad, que es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la fuerza con la que los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, ¿ok? Y al final nos dice la altura, dice que sube 15 metros. Si nosotros multiplicamos todo esto, cuando están en una fórmula, los datos, una letrita enseguida de la otra, significa que entre ellos se están multiplicando, ¿ok? Y al multiplicar todo esto, nos da una cantidad de 1,764 kilogramos por metro cuadrado, porque metro por metro me quedaría metro cuadrado. Entre segundo cuadrado son las unidades. Y esto es igual a joules. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso A. Más o menos lo entendimos. Voy a dejar de compartir 2 segunditos solo para verlos. ¿Le entendimos o no le entendimos? ¿Sí? La energía potencial es la capacidad de un cuerpo para realizar X trabajo. Y se habla de potencial porque lo relacionamos con la posición, ¿sí? Por ejemplo, esta pluma aquí tiene la energía potencial, tiene la capacidad de realizar un trabajo. ¿Está haciendo un trabajo? En este momento no, simplemente está en esa posición. Pero si yo la levanto un poquito más, esta separación de la posición inicial a la posición final le da una energía potencial más grande. ¿A qué se debe? A que aquí arriba siente, ay, no la puedo tocar, a que aquí arriba siente un poquito más esa fuerza de atracción que es la gravedad. Y entre más la suba yo, no sé si a ustedes les ha pasado que entre más suben en alguna escalera, en algún juego mecánico, se sienten como que los jala más la tierra hacia abajo. ¿Lo han sentido o nunca lo han sentido? Sí. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de subir, a lo mejor se nos hace algo muy cotidiano subir al segundo piso, pero si nosotros vamos a un edificio un poco más alto, la sensación del cuerpo es entre más voy subiendo, más siento que me van jalando hacia abajo. Esa es la energía potencial. Si tú te paras, si tú estás en reposo, ahí es donde tienes energía potencial. Cuando un cuerpo se está moviendo, la energía potencial cambia de ser potencial a ser energía cinética. La cinética habla del movimiento. ¿Sabes? No me quiero engranar mucho porque esto es mi materia favorita, que es la física, y luego de repente me engrano un montón en las explicaciones. De repente se me va. Me decían los alumnos de preparatoria, ya ni te acortas. Profe, tengo una duda. En el ejemplo decía que eran 12 kilos con una velocidad So inicial what do de you do? 17.6 do? metros I sobre do a lot of segundo. things. Porque se me abrió el YouTube, perdón, y escuchaba más al YouTube que a ti. Ahora sí. Otra vez, en el ejemplo decía, Que eran 12 kilos con una velocidad de 17.16 sobre 15 metros y usted puso 9.8. ajá,
Lo que pasa es que los 9.8 es la gravedad. Haz de cuenta, si yo agarro esta pluma y la aviento, sale con una velocidad, pero eso no interfiere en la energía potencial porque estamos hablando de cuando la pluma está hasta arriba o cuando la piedra está hasta arriba. El trayecto de donde se lanzó hasta aquí es un momento que no tomamos en cuenta. ¿Sí me expliqué, Aurora? No siempre todos los datos que vienen en un problema nos sirven para calcular lo que nos están diciendo. Si nos hubiesen pedido la energía cinética, después de cierto tiempo recorrido, ahí sí tomamos en cuenta la velocidad a la que se mueve. Que la gravedad es siempre 9.8, ¿no? Es correcto, la gravedad es constante. Los chamacos en la prepa me decían, no, pero es que cuando tú lanzas una recta en el béisbol no funciona la gravedad. Entonces decía yo, pues se va de vacaciones o qué pasa, ¿no? La gravedad siempre va a estar funcionando sobre la superficie terrestre. Dentro de todo lo que es el campo de la atmósfera, en algún momento pues deja de funcionar porque es despreciable o se desprecia su valor, puesto que ya no alcanza dependiendo de qué tan alto sea lo que se despega de la Tierra. ¿Sí me expliqué, Aurora? Ok. A Sí, menos de que gracias. nos hubiera pedido energía cinética, que tiene que ver con el movimiento, ahí sí tomamos en cuenta el valor de la velocidad. Ajá, es que en el problema no lo menciona porque siempre es el mismo. Así es, ¿sí? Se sobreentiende que lo conocemos. ¿Dónde me quedé aquí? Ok. Entonces vamos a ahorrar todo mi rayadero. ¿Con cuánta energía cinética? Ahora sí, vamos a ver la energía cinética. Ahora es la del movimiento. ¿Con cuánta energía cinética parte aproximadamente una canica de vidrio de 5 gramos de masa que es lanzada de entre los dedos de un niño a una velocidad de 2 kilómetros por hora? Ahora vamos a ver cómo se calcula la energía cinética. Cinética es de movimiento. Ahora sí se va a estar moviendo el objeto. Nos vamos a mover hasta sigue siendo energía potencial, energía potencial. Pero creo que se ligó mal el video. Cuando tus clientes regresan y gastan más, es buen negocio. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. El día de hoy comenzaremos con el estudio de la energía. Para esto comenzaremos por definirla y posteriormente nos enfocaremos en estudiar la energía potencial, cinética y mecánica. La energía la podemos definir como todo aquello que le permite a un cuerpo realizar un trabajo, modificar su estado o en general realizar diferentes acciones. Además, la energía en cualquiera de sus expresiones la mediremos en joules, que se denota con la letra J. Es importante saber que la energía no siempre está contenida en un cuerpo, sino que también puede transmitirse sin la necesidad de utilizar un medio material. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, estamos llenando nuestro cuerpo de energía química, que luego vamos a utilizar para llevar a cabo las diferentes acciones diarias. Lo mismo sucede en el caso de los autos y el combustible. El combustible corresponde a la energía química que el auto va a utilizar posteriormente para movilizarse. Existen muchas formas en las cuales la energía se puede expresar. Sin embargo, existen dos estados generales de la energía.
la potencial y la cinética. Comenzaremos con la energía potencial. Esta energía se encuentra almacenada en los objetos y puede ser utilizada potencialmente en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la energía química de los alimentos y la contenida en el combustible. Estos son tipos de energía potencial. Ahora bien, podemos calcular cuál es la energía potencial o energía almacenada de cualquier cuerpo u objeto. Únicamente necesitamos aplicar la siguiente fórmula. La energía potencial la representaremos con una E mayúscula y una P minúscula como subíndice. Esto va a ser directamente proporcional o igual a la masa del objeto medido en kilogramos, a la gravedad del planeta en el que se encuentre medido en metros por segundo al cuadrado y a la altura a la que se encuentre el objeto, que se medirá en metros. El resultado de esta multiplicación se dará en joules, ya que corresponde al resultado de la energía potencial. Ya pudimos ver cuál es la energía que tiene cualquier cuerpo que permanece en reposo y que está a determinada posición. Ahora estudiaremos la energía que tienen los cuerpos u objetos en movimiento. Esta energía se denomina energía cinética y es la que está directamente relacionada o la que posee un cuerpo producto del movimiento que presenta. El movimiento puede ser explícito, por ejemplo, el de un auto que lo vemos moverse, o puede no ser muy evidente, como el movimiento de los átomos y las moléculas del cuerpo. Y al igual que con la energía potencial, también podemos calcular la energía cinética. Para esto aplicaremos la siguiente fórmula. La energía cinética la representaremos con una E mayúscula y una C minúscula como subíndice. Esta será directamente proporcional a la masa que posea el objeto o cuerpo, también medido en kilogramos. Esto se multiplica por la velocidad que está experimentando el cuerpo, elevado al cuadrado. Y todo esto se va a dividir entre 2. El resultado que obtengamos también se debe reportar en joules, ya que corresponde al resultado de la energía cinética. Aquí le vamos a parar poquito porque esta es la fórmula que vamos a utilizar. Es lo mismo que si yo escribiera un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Nos queda claro hasta ahí? Ahora sí, vamos a irnos al problema. Dice entonces aquí, ¿con cuánta energía cinética? La energía cinética es lo que ando buscando, ¿sale? La mitad de esto. Aproximadamente una canica de vidrio de 5 gramos vamos a ir sustituyendo. La energía cinética es igual a los 5 gramos por la velocidad al cuadrado. Aquí dice que tenemos 2 kilómetros por hora. Yo no puedo trabajar con gramos y con kilómetros por hora porque son unidades que están en diferentes escalas, ¿sí? El gramo es la milésima parte del kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a expresar en kilogramo. Porque si no, no me va a dar los joules. ¿Ok? 5 gramos sería 0.05 kilogramos. Ahora sí, vamos a escribir los kilómetros, los tengo que cambiar a metros. ¿Ok? Entonces, los 2 kilómetros serían 2000 metros por hora. Y a esto le voy a sacar la mitad. Aquí que no se nos olvide que esto va al cuadrado. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a multiplicar
Esto nos va a dar 0.01 joules. ¿Ok? La respuesta correcta entonces es el inciso A. Yo multiplico 2000 por 2000 o 2000 al cuadrado, luego lo multiplico por 0.05 y lo divido entre 2. Eso me da un total de 0.01 joules y esa es la respuesta correcta. Ahí está, 0.1 joules. Borramos aquí. Las unidades de fuerza son los newtons, ¿ok? O las dinas. El newton se deriva de multiplicar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Estas unidades de aquí son las de la gravedad. ¿Ok? En realidad, cuando ustedes se suben a una báscula, lo que están multiplicando es la masa de su cuerpo, los kilogramos, por la cantidad de la gravedad, que es la que en todos los cuerpos ejerce. ¿Se acuerdan que creo que era la clase pasada, por ahí en un video decíamos que no estamos gordos, que vivimos en un planeta diferente? Si nosotros nos fuéramos a la luna, como la fuerza de gravedad es más pequeña, entonces pesamos menos, ¿sí? El peso entonces también es una fuerza. El peso de nuestros cuerpos es la fuerza que ejerce la masa de nuestro cuerpo sobre la superficie terrestre. Pero también está escrito en el sistema CGS, que significa centímetros, gramos y segundos, ¿ok? En el sistema internacional son kilogramos, metros y segundos. En el sistema CGesimal, CGS, son centímetros, gramos y segundos. Por eso utilizamos centímetros, gramos y segundos, ¿ok? Vámonos para acá, dice. ¿Cuál es el peso de un bloque de 18 kilogramos expresado en newtons? El peso o la fuerza, W por weight, quiere decir entonces que lo vamos a calcular multiplicando, vamos a poner aquí W, es igual a la masa por la gravedad. Esto quiere decir que el peso va a ser la masa de 18 kilogramos que multiplica a la gravedad, que ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 18 por 9.8, por ahí tienen sus calculadoras, la del celular o la que ustedes quieran, nos da un valor de 176.4. ¿Cuál es el más cercano? El inciso A. Y la unidad kilogramo por metro segundo cuadrado es igual a 1 newton. Por eso es el inciso A. Dice, un cuerpo que cae libremente tiene una velocidad ¿de qué? En la altura máxima y el valor de la aceleración gravitacional es de cuánto. Las expresiones que completan correctamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar. Cuando yo aviento un cuerpo, este cuerpo va a volver a bajar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Voy a dejar de compartir un poquito para verlo. Estamos de acuerdo en que si yo aviento algo hacia arriba, vean, vuelve a bajar, ¿sí o no? Todo lo que sube, baja. Exacto, es una ley. Y no es una ley que a alguien se le ocurrió, sino que lo experimentó. Entonces, observen cómo este cubo, al llegar a su altura máxima, milésimas de segundo se para volver a bajar. ¿Vale? Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. ¿Lo vieron? Sí. ¿Sí? No lo quiero aventar más fuerte para que no se salga de cuadro en el video. ¿Se ven cómo se detiene tantito y ¡fum! Luego baja? Bueno, cuando algo está detenido, ¿cuál es su velocidad?
si no se está moviendo? Cero. Cero. No se está moviendo. Perfecto. Es un cero. Por eso dice acá. ¿Cuáles son las frases que van a completar este enunciado de arriba? Dice, un cuerpo que cae libremente tiene velocidad igual a cero, por eso es el inciso A, igual a cero en la altura máxima, porque en su altura máxima es donde va a cambiar la dirección. Y el valor de la aceleración gravitacional, esa ya sabemos que es una constante y es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a la que sigue. Dice unidades de medida derivadas. ¿Por qué se llaman derivadas? Porque se derivan de las unidades básicas, ¿sí? Son aquellas que están compuestas. Si sumo, por ejemplo, bueno, si multiplico. Ay. Ahí está. Kilogramo multiplico por metro y lo divido entre segundo cuadrado, esto es un newton. ¿Ok? Hace rato decíamos que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, esto es igual a joules. ¿Sí? Luego hay algunos que se llaman pascales, que son las unidades de presión, los watts, que son las unidades de potencia, la carga eléctrica, que es el coulomb, el voltio, que son los volts, el voltaje, la resistencia eléctrica, que son los ohms. Aquí viene, por ejemplo, el newton, el joule, los hertz. Cada uno de estos, hertz, newton, joule, pascal, coulomb, volt, todos estos son apellidos de científicos que descubrieron principios que tienen que ver con esto. Por eso es que su nombre lleva, las unidades de lo que ellos investigaron llevan su nombre. Y es simple y sencillamente la combinación de algunas otras unidades. ¿Sí? Newton habla de la fuerza, entonces por eso los newtons tienen que ver con las unidades de fuerza. Joule habla sobre la energía, entonces las unidades de energía se llaman joules. ¿Ok? Desde donde salen. Y aquí están algunos. El volumen, por ejemplo, simple y sencillamente, cuando nosotros vamos a calcular el volumen de un cubo como este, multiplicamos metro por metro por metro. Por eso se llaman metros cúbicos. Los kilogramos por metro cúbico son las densidades. Dice, además de Newton, ¿en qué otra unidad internacional puede medirse el peso de Julio? Aparte de newtons, se miden kilogramos, pero se llaman kilogramos fuerza. ¿Sí? Es diferente a cuando tus kilogramos fuerza es el peso de tu cuerpo que ejerces sobre la tierra. Eso es. Pero los kilogramos también miden la masa. Los enlaces que mantienen unidos al potasio y al permanganato en el sodio cristalino son, en tanto que los enlaces que permiten la unión química de magnesio con el oxígeno en cada partícula de permanganato son. Acuérdense que estamos hablando de enlaces iónicos y covalentes. En este caso, los que permiten la unión entre el sólido cristalino del permanganato y el potasio serían los iónicos, ¿sí? Y los que permiten el manganeso con el oxígeno es el covalente. El covalente resulta de la compartición de electrones, ¿sí? Y el enlace iónico es ceder cargas. Dice, se forma por transferencia de electrones de nivel más extenso. Quiere decir que uno le da al otro, ¿sí? Cuando ceden electrones o absorben electrones, acuérdense que se llama iónico, porque uno se vuelve positivo, en este caso el sodio, y el cloro se vuelve negativo, ¿ok? En el caso del enlace covalente se comparten, ¿sí? Es la compartición de electrones. No es que se den unos con otros, se comparten. ¿En qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo oxidrilo, menos OH, en el alcohol secundario? Se encuentra en el interior antecediendo a un átomo de hidrógeno. Toda esta información que viene acá en lo amarillo
Dice, los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, no hay más elementos. Los hidrocarburos son ejemplos de hidruros del grupo 14, debido a que el carbono tiene 4 electrones en su capa más externa. En realidad, el carbono tiene 4 electrones, entonces, como el hidrógeno hace un enlace covalente, quiere decir que comparte electrones. Imaginen que está aquí el carbono. Ese es el carbono. Tiene 1, 2, 3, 4 electrones nada más. Y este se comparte con el hidrógeno, con el hidrógeno y con el hidrógeno. Entonces, si yo veo el elemento hidrógeno, pues nomás tiene un electrón, porque efectivamente solo tiene un electrón. Si yo veo este hidrógeno, solo tiene un electrón, este hidrógeno solo tiene un electrón, este hidrógeno solo tiene un electrón, pero son los mismos 4 que tiene el carbono y se llama enlace covalente porque comparte electrones. ¿Ok? En el texto se describe que los arqueros templaron el arco en tensión por un instante antes de disparar, ¿sí? Explica la ley de Newton que se utiliza en el instante previo a la salida de la flecha en el tiro del arco. Vamos a ver qué dice, ¿sale? Hay 3 leyes principales de Newton, que son las leyes de la mecánica. La primera, aquí está, su nombre, se llama la ley de la inercia. La segunda es la de la fuerza. Y la tercera habla de la acción y la reacción. Las leyes de Newton, también conocidos como leyes del movimiento de Newton o leyes de la mecánica, son 3 principios a partir de los cuales se explica una gran parte de problemas planteados en mecánica clásica. En particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Dice aquí entonces, explica qué ley de Newton se utiliza en el instante previo a la salida de la flecha en el tiro con arco. La primera ley dice el arco permanece en reposo todo el tiempo que el arquero mantenga estirada la cuerda. La segunda dice el arco estará firme aún disparando. La tercera dice el arco seguirá sin rumbo a menos de que el arquero use la mira central. ¿Cuál de ellas es real? La primera, porque el arco se va a hacer arqueado tal cual. Se va a jalar, pues, cuando ustedes jalan la liga y se va a mantener ahí hasta que desaparezca la fuerza con la que estás jalando la flecha. Mientras tú lo mantengas así, el arco se va a quedar en la misma posición. Una vez que lo sueltes, desaparece la fuerza con la que lo estabas jalando. Entonces hay un movimiento o un cambio de fuerza, ¿sí? Eso permite que la flecha salga disparada debido a la tensión y entonces el arco recobra la forma original. Se deforma cuando le aplicamos una fuerza. Cuando retiramos la fuerza, este tiende a mantener su misma figura. Una fuerza resultante de 200 kilogramos, fuerza, provoca que la velocidad de un cuerpo se incremente de 20 metros sobre segundo a 30 metros sobre segundo en 3 segundos. ¿Cuál es la masa y el peso de dicho cuerpo? Su masa serían 2.000 kilogramos y el peso 19.620 newtons. Recordemos que para encontrar el peso basta con multiplicar esto por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y 9.8 por 2 son 19.6, bueno, que sería 81. ¿Sale? Si voy muy rápido, deténganme por favor porque yo me emociono. ¿Cuál es el cambio de la energía interna que se produce al hervir 35 gramos de alcohol etílico a presión atmosférica? Si antes de la ebullición ocupaba un volumen de 750 mililitros y al hervir se convierte en vapor en 0.027 metros cúbicos de vapor. Recuerda que la presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado. Estos son pascales, ¿eh? Las unidades de presión atmosférica
son 101.300 pascales, que es lo mismo que esto. Newton sobre metro al cuadrado. Y el calor de la vaporización del alcohol etílico es de 1.04 por 10 a la 5 joules sobre coulombs. Esto, muchachos, va a ser un poquito confuso o difícil para poderse aprender el proceso, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que los 101.300 multiplicados por esto, no es cierto. No. Aquí hay un proceso un poquito más largo porque va cambiando de estado, de líquido a vapor. Aquí sí nos vamos a tener que aprender la respuesta. Es esta. Porque hay una escala en la cual te dice si está en sólido y vas aumentando la temperatura, se mantiene en sólido hasta que se convierte en líquido y luego se mantiene en líquido hasta que se convierte en vapor. Pero todo esto son entalpías, son diferencias de temperatura. Y eso sí es un poquito más extenso para explicárselos. ¿Qué fuerza total se aplica a un cuerpo de 7.5 kilogramos para acelerarlo a 2.5 metros sobre segundo cuadrado? La segunda ley de Newton dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Andamos buscando la fuerza. La masa del cuerpo es de 7.5 kilogramos. Y aquí se acelera de manera horizontal a 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Si yo multiplico esto, ahí está. Me da un total de 18.75. Pero dice que hay una fuerza de fricción de 6 newtons. ¿Qué quiere decir? Dice aquí, el cuerpo se va a mover, por ejemplo, para acá. ¿Sí? Tengo aquí un cuerpo y lo voy a mover hacia la derecha. Lo acelero con esta aceleración, pero existe una fuerza de fricción que actúa en este sentido. La fricción, acuérdense que dijimos la vez pasada, es lo que hace que un movimiento se vaya frenando. Entonces, físicamente, hacia acá se mueve con 18.75 newtons, pero en sentido contrario está la fuerza de fricción, que son 6 newtons. Entonces, a 18.75 le vamos a quitar 6 y esto nos da un valor de 12.75 newtons. Por lo tanto, el inciso 1 o la respuesta 1 es la respuesta correcta. Partiendo de la fórmula de eficiencia de una máquina térmica dada por Carnot, determina cuál es la eficiencia N de un horno de vulcanización de látex que opera en un rango de 150 centígrados y 350 centígrados. Su eficiencia se calcula dividiendo la temperatura final, que serían 350, entre 150 y lo multiplicamos por 100. 350 entre 150 es igual a 2.33 por 100. Nos daría 233%, pero... ok, es al revés. 150 entre 350. Ahí está. Nos da el 0.68%. Al multiplicarlo por 100, pues es 68%. ¿Cuál es el valor de la constante de gravitación universal calculada por Henry Cavendish? ¿Cuál les dije que era? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9.8. 9.8. Aquí nada más hay un pequeño error, chicos, porque aquí debería de decir 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. Pero esa es la respuesta correcta. ¿Ya aprendimos algo? Bueno, a lo mejor es Ley de las proporciones definidas. Esta ley fue anunciada por Proust
en 1801 y dice, cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en una relación de masa invariable, es decir, en una proporción fija o definida. Por ejemplo, si yo tengo café en polvo y luego le pongo agua, el café se va a disolver en el agua, pero se va a sumar la cantidad de la materia del café más la cantidad de la materia de agua, ¿ok? Dice, siempre reaccionan al cloro con el sodio en la proporción de 10 gramos de cloro con 6.484 gramos de sodio. Quiere decir entonces que va a ser exactamente la misma cantidad. Aquí fíjense, son 10 gramos de cloro, 10 gramos de sodio. Deberían de ser 20 gramos. Si nosotros sacamos esto, va a ser 16.484 gramos de sal y 3.516 gramos de sodio. Si lo sumamos, nos tienen que dar los 20 otra vez. El enunciado, en cada muestra pura de un compuesto dado, los elementos guardan igual proporción ponderal. Habla de la ley de ¿quién? De las proporciones definidas. En un local de juegos electrónicos disponen de un Xbox para bailar al ritmo que se va marcando con una pantalla. Los pasos son registrados en un tapete especial que registra la posición de la persona. El tapete registra la energía de los 40 joules. Aproximadamente, ¿qué tan alto puede ubicarse un joven de 60 kilogramos de peso para no rebasar el valor de la referencia? ¿Qué operación debe realizar? Dijimos hace rato que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Ahora nos están preguntando qué tan alto, o sea, a qué altura debería de colocarse. Vamos a despejar la G. Vamos a despejar la H, que es la altura. Si la M y la G están multiplicando, al despejar significa que los voy a pasar al otro lado de la ecuación haciendo la operación contraria. M y G están multiplicando, van a pasar dividiendo. Por lo tanto, la altura es igual a la energía entre la masa por la gravedad. La energía nos dijeron que eran 40 joules. Y la masa de la persona es de 60 por 9.8. 60 por 9.8 es igual a 588. Bueno, aquí no toman en cuenta la gravedad, ¿eh? Nada más ponen los 40 entre los 60. 40 entre 60. Marca 65.3, serían 70 centímetros. El proceso correcto, aquí está. Son 70 centímetros de altura y tendríamos que dividir los joules entre la masa de la persona. Aquí no toman en cuenta la gravedad, no sé por qué. Si se toman 1.5 gramos de óxido nítrico de plata, AgNO3, trióxido, y se disuelve en agua, después se pone en contacto con el cobre y se crea plata que pesa 0.88 gramos, ¿cuántos moles de plata se obtienen inicialmente y cuántos al final? La respuesta correcta es 0.0088 y al final 0.0082. ¿Cuál es la masa en gramos de un átomo de plata? 1.794 por 10 a la menos 22. Esos datos hay que aprenderlos porque definitivamente es un proceso un poquito largo para poderlos hacer y en el examen no les va a dar tiempo de hacerlos. ¿Qué aceleración le producirá una fuerza de 20 newtons a un cuerpo de 10 kilogramos? Hace ratito dijimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora andamos buscando la aceleración. Si la masa está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y dice que la fuerza es de 20 newtons
y la masa es de 10 kilogramos. 20 entre 10 es igual a 2. 2 metros sobre segundo cuadrado. Por eso es el inciso D de dedo. Estas que tienen fórmulas cortitas, estas sí las podemos hacer. Hay algunas que son un poquito más largas. ¿Cuál es la masa molecular de los elementos de la cafeína? En este caso, aquí está. Estos datos de la tabla rojita, de la tabla amarilla, perdón, ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica. 12 unidades de masa. ¿Por qué? Porque tenemos el carbono, el carbono tiene 12, es un número atómico y lo multiplicamos por 8. ¿Por qué? Porque en el compuesto son 8 átomos de carbono. El hidrógeno tiene 1, que sería su número atómico, y lo multiplicamos por 10 porque son 10 átomos de él. Lo mismo con el sodio, que es la N, su número atómico es el 14 y lo multiplicamos por 4 porque tiene 4 átomos, el oxígeno es 16 y lo multiplicamos por 2 porque tiene 2. Entonces, vamos sacando la suma de estos. 12 por 8, 96, 1 por 10, 10, 14 por 4, 56, 16 por 2, 32. Y sumados nos da 194 unidades de masa atómica. Por eso esa es la respuesta, inciso A. En la primera mitad del siglo XX se usaban los radios de galena, cuya composición química es PBS. ¿Qué porcentaje de plomo contiene este mineral? El radio de galena es un receptor de radio AM que empleaba el cristal semiconductor de sulfuro de plomo, llamado como el correspondiente mineral de plomo galena del que el dispositivo recibe el nombre, para detectar, rectificar las señales de radio en amplitud modulada, es AM, la frecuencia de la radio, en la banda de onda media 530 a 1700 kHz. U onda corta, diferentes bandas entre 2 y 26 MHz. La fórmula PBS contiene 86.6 gramos de plomo con pequeñas cantidades de cadmio, antimonio, bismuto y cobre. El color es gris plomo, algo más claro si contiene un poquito más de plomo. Con una raya gris plomo, hábito cristalino, masivo, fibroso y granular, su densidad es 7.6 gramos por centímetro cúbico. La respuesta correcta es el inciso A. Esto también es parte de la información que viene acá, en este lado. Un corredor de una pista de 100 metros, en cuanto pasa la meta, no se detiene porque no se puede. Inmediatamente, generalmente recorre más de 20 metros antes de detenerse, aunque lo quiera hacer. ¿Por qué pasa eso el corredor? ¿Cuál es la ley de Newton que lo explica? Bueno, sería la tercera, ¿sí? Perdón, la inercia, la primera. Como lleva una velocidad, no se puede parar en seco porque su cuerpo obedece al movimiento. Dice aquí, por la inercia que tiene al esforzarse para frenar y llegar a la meta, la primera ley de Newton, ¿sí? Cuando ustedes van en el camión, ¿alguna vez han subido el camión? Si ustedes van en el camión y el camión se para, su cuerpo tiende a hacerse para adelante. ¿Por qué? Porque su cuerpo venía acostumbrado, venía inerciado o venía por la inercia moviéndose hacia el frente. Cuando cambia la fuerza del carro o del camión, esto es frena, su cuerpo dice, estábamos moviéndonos y nos hacemos para enfrente. Luego recobramos la postura normal, seguimos agarrados del tubo del camión. Y cuando el camión arranca, su cuerpo se hace para atrás porque por inercia su cuerpo quiere mantener la posición que tenía en el segundo exacto antes de arrancar. Si ustedes van en el carro, en el camión, y su carro va a dar vuelta hacia la izquierda, tu cuerpo se hace hacia la derecha porque esta era la trayectoria que llevaba y el cuerpo dice, oye, pues íbamos para acá, pero hay un cambio de dirección. Si tu carro va a dar vuelta a la derecha, entonces tu cuerpo se hace a la izquierda porque esa es la trayectoria que llevaba. Eso es la inercia. Y por eso es que los corredores no se pueden detener en seco, bueno, casi nada, se puede detener en seco cuando venía haciendo un trabajo, ¿sí? Lisa y Juan son novios, ambos tienen 18 años y son de complexión normal. Luisa viene a la Ciudad de México a 2.400 metros de altura y su novio Juan vive en la ciudad de Xaxalacas, Veracruz.
al nivel del mar aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre ellos? Lo único que tendríamos que hacer es ver, dice, tienen la complexión más o menos igual. La diferencia entre ellos, porque uno está a 2.400 metros de altura, está más alto, y el otro está en cero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entre 100 kilogramos a 150, perdón, 100 kilojoules a 150 kilojoules, porque la masa es la misma, dice aquí que más o menos tienen la misma complexión, pero cambia la altura. ¿Cuál de los siguientes pares de fuerzas no corresponden con la tercera ley de Newton? Acuérdense, la tercera ley de Newton dice, a cada acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Un cañón dispara una bola y esta a su vez destruye un objeto, el cual se dirige. El avión de hélice empuja el aire hacia atrás y el aire empuja el avión hacia adelante. Un caballo jala una carreta. La Tierra ejerce una fuerza sobre la carreta. La Tierra atrae a la Luna y este satélite ejerce la atracción igual a la Tierra. La número 4 dice, la Tierra atrae a la Luna y este satélite ejerce una atracción igual a la Tierra. Aquí dice que sería la número 4. ¿Por qué? Porque la Luna, sí, en realidad la Tierra atrae a la Luna y la Luna ejerce una fuerza, sin embargo, no es exactamente de atracción a la Tierra. La 25 dice, en la siguiente imagen, un niño arrolla un perro. En su bicicleta, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? El correcto sería la 3. La fuerza y la aceleración de niños arrojados se efectúa sin dirección ni sentido, como establece la segunda ley de Newton. ¿Cómo se llaman los compuestos del carbono? De forma sencilla, carbono-carbono, se llaman alcanos. A partir de la información del texto Universo Natural, ¿cuáles son los ejemplos de bioelementos primarios? Acuérdense que los bioelementos son aquellos elementos con los que si nos faltan no podemos vivir. Sería el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el azufre. Selecciona la opción que contiene la relación existente entre las partes de la figura con el nombre de los elementos que conforman este compuesto. Son 4 moléculas de NO2. El NO2 es el dióxido de sodio. ¿Viene el nombre? No me acuerdo. ¿Ok? Dice A, número de moléculas, B, elemento, C, elemento, D, número de átomos. Luego la número 2 dice A, número de moléculas, B, compuesto, C, compuesto, D, número de moléculas. A, número de átomos, B, compuesto, C, compuesto, D, número de moléculas. Ahí les va. Sería la número 1. Esta sería como que la A, esta es la B, esta es la C y esta es la D. Este es el número de moléculas. Los números grandes o los números que anteceden a los elementos nos hablan de la cantidad de moléculas de este compuesto. Pero N es un elemento, por eso el B sería un elemento. C es otro elemento. Y D nos da el número de átomos del elemento justo anterior. Aquí hay 4 moléculas de un compuesto que se compone con un átomo de sodio y 2 átomos de oxígeno. ¿A qué se le denomina astenosfera? La astenosfera es la capa de placas rígidas que descansa sobre otra de la roca caliente flexible. ¿Sí? Esa es la astenosfera. Vamos a ver un poquito aquí de información sobre la astenosfera. ¿Sabías que puedes revender Lectores de tarjeta Clip para tener ingresos extra con el programa oficial Clip Agenda? Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra
se conoce a través de métodos indirectos, como el estudio de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas. Como podemos observar en la imagen, hay varias capas que componen la estructura interna de la Tierra. Las tres principales son la litosfera, el manto y el núcleo. Empecemos con la litosfera, llamada también corteza terrestre. Es la capa exterior de la Tierra. La litosfera tiene dos capas, el cial y la cima. El cial es la capa superficial que constituye los continentes. Entre sus elementos predominan el oxígeno, sílice y aluminio, mientras la cima es la capa inferior, que sirve de base a los océanos y continentes. Entre sus elementos predominan el oxígeno, sílice y magnesio. A continuación de la litosfera está la discontinuidad de Morovicic. Luego encontramos el manto o mesósfera. El manto es la capa intermedia, cuyo espesor es de unos 2.900 kilómetros. El manto también está formado de dos capas, la astenosfera y la pirósfera. La astenosfera es el manto superior, es una capa débil. Por otra parte, la pirósfera es el manto inferior. Aquí se encuentra el magma, que constituye el fondo de los volcanes. A continuación del manto se encuentra la discontinuidad de Gutenberg. Y finalmente encontramos el núcleo o endosfera. El núcleo es la capa que constituye el centro de la Tierra. Se le llama también NIFE, porque entre sus elementos predominan el níquel y el hierro. El núcleo también tiene dos capas, núcleo exterior y núcleo interior. El núcleo exterior se encuentra en estado líquido debido a las altísimas temperaturas, y el núcleo interior se encuentra en estado sólido debido a las grandes presiones. Su temperatura es de unos 6.000 grados centígrados. Aquí es donde se origina el magnetismo terrestre. Bueno amigos, este es un resumen sobre la estructura interna de la Tierra. Si te gustó este video, dale clic en me gusta. Nos encontraremos en un siguiente video. Muy bien. Entonces dice, ¿a qué se le denomina astenosfera? Es la capa de placas rígidas que descansa sobre otra de roca caliente y flexible. ¿Cuáles de los siguientes datos es necesario conocer para identificar la teoría de la panspermia? ¿Se acuerdan que hablábamos de la teoría de la panspermia? Bueno, aquí no lo recuerda, dice. La panspermia, todo, y es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo distribuida por polvo espacial, meteoroides, asteroides, cometas, planetoides, también por naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por microorganismos. La distribución puede haber ocurrido abarcando galaxias y por lo tanto puede no estar restringida a la escala limitada de los sistemas solares. Eso es la panspermia, ¿sale? Dice, su autor es Svante Arrhenius. El origen de la vida dependió de un ser supremo. Las esporas y bacterias que dieron origen a la vida llegaron del espacio exterior. Su autor es Thomas Huxley. La materia que dio vida provenía de algún planeta ya habitado. Ahí les va con la respuesta correcta. La respuesta correcta dice que es, número 1, su autor es Arrhenius. La 3 dice que las esporas y las bacterias que dieron origen a la vida llegaron desde el espacio exterior y la materia que dio vida provenía de algún planeta ya habitado. ¿Ok?
Esas son las que respaldan la teoría de la panspermia. Relaciona según su postulado de Copérnico o de Newton, ¿ok? Vamos a ver qué decía Copérnico y qué decía Newton. Nicolás Copérnico, padre de la astronomía moderna. Considerado uno de los astrónomos más importantes, Nicolás Copérnico es conocido por ser el primero en demostrar científicamente que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que gira alrededor del Sol. Nicolás Copérnico nació en 1473 en la localidad de Torún, que desde el siglo XV al XVIII pertenecía a la Prusia polaca. Actualmente Torún es parte de Polonia. La infancia de Copérnico está marcada por la muerte de sus padres, que sufrió a los 10 años de edad, quedando a su cuidado su tío Lucas Watzenrod, que fue un príncipe y obispo de Warmia, en la República de Polonia. Gracias a su tío, Nicolás recibió una excelente educación y en el año 1491, ingresó a la Universidad de Cracovia, a estudiar humanidades. Después de 5 años cursando humanidades decidió viajar a Italia e inscribirse en la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho Canónico, Medicina, Griego y Filosofía, además de trabajar como asistente del astrónomo Domenico de Novara. Pese a destacar como estudiante en distintas áreas del conocimiento, fue la astronomía lo que lo sedujo y en el año 1500, gracias a los consejos de Domenico, decide partir a Roma y tomar un curso de ciencias y astronomía. Luego de ello, viajó a Padua y Ferrara a estudiar Derecho y Medicina, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara, pese a que no le atraía del todo. De vuelta a su país natal en 1503, se incorporó como consejero de la corte episcopal en el castillo de Lisbank, gracias al contacto de su tío, que fallece en el año 1512, por lo que Nicolás decide irse a Frauenburg, donde ejerció como canónico de la Catedral de Frauenburg. En ella logra convencer a las autoridades eclesiásticas de poder vivir en una de las torres con el fin de poder observar bien las estrellas y complacer su afán por la astronomía. Además de trabajar en investigaciones para refutar al astrónomo Claudio Ptolomeo, famoso por su teoría geocéntrica que sitúa a la Tierra como el centro del universo, y que los planetas y el Sol giraban en una estática Tierra. La contraposición de la teoría geocéntrica se conocería como la teoría heliocéntrica, que demostraba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta teoría fue propuesta por primera vez por el matemático griego Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., pero no tuvo mucho apoyo en ese entonces. Nicolás Copérnico estaba convencido de la validez de la teoría heliocéntrica, ya que entre algunas de sus observaciones pudo apreciar el movimiento de los puntos de salida del Sol y de la Luna. Además de explicar la rotación de la Tierra sobre su eje cada 24 horas, Nicolás formuló además las ecuaciones necesarias para explicar su modelo. Nicolás Copérnico sabía lo complicado que era publicar la teoría heliocéntrica, ya que era una bofetada a las creencias religiosas que confirmaban la idea de que la humanidad y la Tierra eran el centro de la creación divina. Con el miedo de una posible acusación de herejía, Copérnico no firmó ni publicó su primera obra llamada Commentariolus, que en el año 1514 era un bosquejo de 40 páginas del modelo heliocéntrico del universo. La obra comenzó a circular entre sus amigos y colegas astrónomos. Sin embargo, su obra maestra se titularía Sobre los giros de los orbes celestes, obra finalizada en el año 1531 que cuenta con 6 libros, basándose en su anterior obra Commentariolus. En estos 6 libros, Copérnico logra demostrar la validez de la teoría heliocéntrica. Sin embargo, le costó 12 largos años poder publicar su obra por miedo a las persecuciones de la Iglesia.
y el 21 de mayo de 1543 finalmente se publicaría su obra, 3 días antes de su fallecimiento. Un moribundo Copérnico en su última agonía, pudo apenas percibir la publicación oficial de su proyecto, que le había dedicado gran parte de su vida terrenal. La duda es... No, ¿cuál duda? Aquí no nos tiene que quedar duda. Muy bien, dice entonces, fue el primero en ver las montañas de la Luna, las fases de Venus, los satélites de Júpiter, las manchas y la rotación del Sol, y las nubes de las estrellas de la Vía Láctea. Fue quien determinó los principios fundamentales de la mecánica celeste que había sido entrevistos por Galileo y Kepler. Es Kepler en lugar de Kepler. Estudió concienzudamente la Luna y afirmó que la órbita alrededor de la Tierra a una distancia de 60 veces el radio terrestre y llegó a la conclusión de que la Tierra era un planeta. Y por último dice, fue el primero que anunció la ley que establece que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses, de la que el Sol es uno de los focos. Y ahí les va. La respuesta correcta es la B. Newton, su fundamento o sus bases hablan siempre de la mecánica. Siempre que nos hablen de mecánica, tiene que ver con Newton, de los principios de la mecánica. Hay muchas cosas de la mecánica, pero de las leyes, de los principios, es Newton. Y Copérnico estudió la Luna y afirmó que orbitaba alrededor de la Tierra a una distancia de 60 veces el radio terrestre. Sé que es mucha información, está interesante. Acuérdense que les mandé un archivo, un documento en PDF en el que respalda toda esta información. Yo sé que el tiempo a veces nos come y a veces vamos intentando repasar lo más que podamos y a veces no nos da el tiempo. Pero es importante que sí le echen un ojito. Muy bien, chicos. Déjenme borrar aquí un rayadero que hice. Ok. Esta ustedes ya la tienen en PDF. ¿Ok? Esta fue la guía 4. La guía 5 tiene, ahorita les digo cuántas preguntas tiene. La guía 5 tiene 27 preguntas. Yo creo que las alcanzamos a ver muy bien para no atrasarnos. Y ya la siguiente clase empezaríamos con la guía 6 y ahí sí les pido encarecidamente que para la siguiente clase, que ya sería la última, podamos ver ahora sí el repaso de las clases anteriores por si a ustedes les surgiera alguna duda. ¿Sale? Les voy a compartir mi pantalla entonces y nos vamos a ir a ver la guía número 5. Dice, relaciona los conceptos según corresponda. Nos hablan de fluvial, biológica y marina. Vamos a ver qué es cada cosa. Dice, el desgaste del suelo y rocas produce fragmentos que se depositan como llanuras de aluvión. Luego dice la D, destrucción de raíces y plantas por bacterias animales rudimentarias y roedoras. La número C, bueno, el inciso C dice oxidación y corrosión de materiales metálicos principalmente. Profundización y daño de paredes laterales hasta construir cañones y quebradas. Y la E dice arrastre de materiales ligeros, acumulación local hasta formar albuferas o lagunas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La número 1 es el desgaste, la erosión, fluvial, es el desgaste de suelo y rocas y que produce fragmentos que se depositan como llanuras de aluvión. La 2 es la B, la biológica, destrucción de raíces y plantas por bacterias y animales rudimentarias y roedoras. Y por último, la 3, la marina, es la E, arrastre de materiales ligeros, acumulación local hasta formar albuferas o lagunas. La número 2 dice, ¿a qué se debe la capacidad de conducción eléctrica de los metales? ¿A qué creen ustedes que se deba la conducción eléctrica? Dice, al peso molecular, a la densidad, a la falta de estructura o a la estructura atómica. Vamos a ver qué dice este video.
In a world where academic deadlines meet the blank page. Grammarly? Hi, yes. With Grammarly buyers. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre el átomo. Podemos decir que el átomo es la mínima unidad de la materia. Como sabemos, la materia está compuesta por elementos, los cuales son las representaciones de los átomos. ¿Y qué encontramos en los átomos? Pues encontramos a las partículas subatómicas. Como podemos ver en el modelo atómico que les muestro, esta consiste en un núcleo rodeado de una nube electrónica. En la nube electrónica es en donde encontramos a los electrones. Esta es la primera partícula subatómica que les voy a mencionar. Los electrones se encuentran alrededor de ese núcleo y presentan una carga negativa. La masa de esta partícula subatómica es muy insignificante comparado con el núcleo. Y ahora me dirás, ¿y en el núcleo qué hay? En el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Los protones son partículas subatómicas de carga positiva y los neutrones son partículas subatómicas de carga neutra. O en pocas palabras, no tienen carga. Esto ya lo habíamos repasado, les recuerdo. Dice, ¿a qué se debe la capacidad de conducción eléctrica de los metales? La palabra eléctrica, ¿de cuál de las tres partes del átomo será derivada? Aquí dice, estructura atómica de la materia es la disposición que presentan los elementos más pequeños que la conforman, el átomo, y adentro del átomo hay electrones, protones, neutrones y está el núcleo, y que definen las propiedades de cada uno de los materiales. Entonces, si la conducción eléctrica proviene de los electrones y esto obedece a la estructura atómica, ¿sí? No es a la falta de estructura, porque sí la tiene. No es a la densidad, porque no estamos hablando de densidad. Y tampoco tiene que ver con el peso molecular. No quiere decir que lo más pesado se conduzca o no se conduzca. ¿Qué nombre recibe la materia que no es uniforme en su composición, sus propiedades o sus partes? Que no se ve parejita. Eso también lo vimos en la clase pasada. Heterogénea. École, mírala. ¿A qué estado de agregación de los cuerpos corresponde la característica en que las moléculas se encuentran unidas mediante fuerzas de cohesión? Estado sólido. Lo más pegado que están unidas, ¿sí? La cohesión más fuerte es cuando las moléculas están muy pegaditas y eso nos da el estado sólido. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidos los electrones que tienen diversas intensidades en su fuerza de unión? Se llaman enlaces, ¿sí? Se llaman enlaces químicos porque internamente se unen. No es nada más como una amalgama que está el diente y está pegada a la amalgama, sino internamente se unen. Entonces se llaman enlaces químicos. ¿Qué ley es la directamente relacionada con el descubrimiento de Neptuno? La segunda ley de Newton, la ley de la gravitación universal, la segunda ley de Kepler o la primera ley de Kepler, la ley de la gravitación universal. Y esta es de Newton. Es la cuarta. Hay tres leyes de Newton que son la de la inercia, que ya la vimos, la de la fuerza, que ya la vimos, la de acción y reacción, que son las tres primeras leyes de Newton, pero la cuarta ley de Newton es la ley de la gravitación universal. ¿Cómo se le llama al sistema que está representado por la piel que cubre todo el cuerpo, los órganos y los accesorios? ¿Qué será? El sistema tegumentario, ¿sí?
que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Elementos determinantes para el desarrollo y crecimiento de la vegetación en cualquier lugar de la Tierra. ¿Qué será? La radiación solar, radiación solar, presión atmosférica, el brillo solar, la temperatura, el viento, la lluvia. Solar. Es el inciso D, que sería la temperatura y la lluvia. Son los que favorecen pues el desarrollo de toda la vegetación en el planeta. Elemento radiactivo más pesado que los fósiles cenozoicos, el carbono 14, el rubidio 87, el uranio 235 o el potasio. Es el carbono 14. ¿Sí? De hecho, hay pruebas que se llaman prueba del carbono 14 porque resulta ser que es como lo que tiene más reacción, y son pruebas que se le hacen a las pinturas para ver si es como la prueba más abrasiva que se les hace a las pinturas para ver si son originales, a ciertos materiales o ciertas cosas. Es la prueba del carbono 14. Analiza la forma de los orbitales atómicos S, P y D. S tiene forma esférica y su extensión depende del número cuántico principal. Eso es en la estructura interna de los átomos. El P son 3 orbitales, cada uno formado por 2 lóbulos que coinciden con el número atómico. Y por lo tanto la D es la 3. Son 5 orbitales en forma lobular. Descripción de los pasos del método científico. A ver, vamos viendo. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Dice aquí, cuestionar, hipótesis, pruebas y compruebas, conclusiones, análisis de resultados. Observar algo que capture nuestra atención y las cuestiones necesarias para buscar una respuesta. Suposición o conjetura como posible respuesta. Posterior al análisis de resultados, requiere de actitud crítica para no forzar o sesgar la información. Obtener conjeturas a partir de la revisión exhaustiva de la investigación. Se compone de la experimentación, construcción de modelo y observación metódica. La 1 es la A, cuestionarnos. Cuando nosotros vemos algo que nos llama la atención, vamos a empezar a aplicar el método científico desde la observación. Luego la 2 es la B, que dice la hipótesis. Es una suposición de, mira, no sé, no, es un ejemplo muy burdo, donde se puede hacer un método científico. A lo mejor nosotros decimos, en la mañana yo salí y vi mi carro que estaba chispeadito, dije, mira, llovió, esa fue mi hipótesis. Puede ser que haya llovido o que alguien echó agua con la manguera, ¿sale? Esa es una hipótesis. La 3 es la E. Dice, se compone de experimentación, construcción de modelos y observación metódica. Si una persona no supiera que eso es la lluvia, pues tendría que hacer diferentes cosas para identificar por qué está mojado el vidrio de mi carro. Luego la número 4 es la C, que dice las conclusiones posteriores al análisis de resultados requiere de actitud crítica para no forzar o sesgar la información. Tenemos que ser muy objetivos con lo que se está escribiendo. Eso sería la conclusión. Y por último dice análisis de resultado, que es la D. Obtiene conjeturas a partir de la revisión exhaustiva de la investigación. ¿Qué fue lo que pude haber revisado? Mira, es que el cielo está nublado, por eso es que llovió. ¿Sabes? Cuando afirmas que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia del oxígeno para formar agua, ¿qué tipo de cambio ocurre y cómo se llama? Químico en el punto de ebullición, químico combustión, físico cambio de punto de ebullición, físico cambio de combustión. ¿Qué es una combustión? Cuando algo se quema, ¿sí? Y en este caso sería químico porque hay una combustión. No es que de por sí se cambie del punto de ebullición, porque para que llegue al punto de ebullición se le tiene que haber aplicado calor. Sin embargo, con el solo hecho de juntar el hidrógeno y el oxígeno, esto al momento de juntarse hay una combustión y eso es lo que genera el agua. Relaciona los siguientes conceptos: cetona, aldehído, amino y el éter. La cetona es el compuesto que se forma cuando se oxida el alcohol secundario. El aldehído son compuestos orgánicos
caracterizados por poseer un grupo funcional CHO. Orgánico tiene que ver con el carbono y ahí tenemos el carbono. Amino son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco. Y el éter se considera derivado del agua donde dos hidrógenos han sido sustituidos por radicales libres. Esa sería la respuesta correcta. 1B, 2C, 3D, 4A. La número 14. Es un compuesto que se forma cuando se oxida el alcohol secundario. Acá lo vimos. Vamos a ver. Dice que la acetona es un compuesto que se forma cuando se oxida el alcohol secundario. Entonces, en este caso, la respuesta es el inciso 1, o el número 1. Escala sísmica que sirve para evaluar de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. ¿De cuál se trata? Relativa de tiempo geológico, Richter, Mercalli modificada o tiempo geológico. Todo en Mexicali sabemos que las escalas de los terremotos o de los temblores es la escala de Richter. Bueno, en este caso dice Mercalli modificada, pero en realidad es Richter. Ah, no, perdón. El Richter es, sí, discúlpenme. El Richter es la intensidad del terremoto, pero aquí dice los efectos y daños causados a distintas estructuras. Y acá nos dice, es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de la afectación de los daños causados. Perdón, yo me equivoqué. La 16 dice, el tipo de alcohol que se forma cuando el grupo oxidrilo se encuentra unido a un carbón terciario se llama ternario. El iónico y el covalente, acuérdense que son enlaces. Este es un compuesto. Postulados atómicos y sus científicos. Esto lo vimos en la primera clase por allá hace 3 semanas. Rutherford, Thomson o Dalton. Rutherford decía que la masa del átomo está concentrada en un núcleo pequeño situado en el centro. Del diámetro del núcleo es de 10 veces el átomo. Thomson decía que era una esfera de electrificación positiva con la que se encontraban incrustados los electrones. Thomson es el que decía que era como un panquecito, como si le hubieran puesto pasas, ¿sí? Esos eran los átomos. Y Dalton dice que los elementos están formados por partículas muy pequeñas, separadas, indivisibles e indestructibles, llamadas átomos. Thomson es el de los panquecitos. Que decía que parecía que le gustaban mucho los panques. Relaciona según su postulado de Copérnico o de Newton. Esta la acabamos de ver en la guía anterior. Newton habla de las leyes de Kepler, ¿sí? Dice, fue quien determinó los principios fundamentales de la mecánica que habían sido entrevistos por Galileo y Kepler. Y entonces, Copérnico estudió concienzudamente la Luna y afirmó que orbitaba alrededor de la Tierra. Aquí estamos hablando de los tipos de enlaces covalentes, de los enlaces covalentes, perdón. Covalentes, acuérdense que comparten los electrones, se van pegando, no es que cedan, no es que uno se hace positivo y el otro se hace negativo. Esos se llaman iónicos. Los covalentes comparten electrones. La característica que debe cumplir en los átomos para que se pueda hacer un enlace covalente puro debe tener igual electronegatividad. Esa creo que no viene tal cual como la respuesta, hay que escribirla por favor. Debe tener la misma o debe tener igual electronegatividad. Sí, sí viene. Ah, sí viene. Ah, me parece perfecto. Pensé que no venía. La generación espontánea es aquella que decía que de la nada podía salir vida, como en este experimento, que de un pedazo de carne putrefacto que está podrido, empiezan a salir moscas. Todo ser vivo proviene de materia inerte y puede surgir de forma repentina. Eso es lo que dice la generación espontánea. ¿Viene también ahí como su respuesta? Sí. Sí. Cuando un objeto cae al suelo, ¿quién ejerce la fuerza de atracción gravitacional?
Ambos, el objeto y la Tierra. Solo la Tierra. La aceleración de la gravedad o solo el objeto. ¿Qué piensan ustedes? Ambos. Solo la Tierra. El objeto y la Tierra. Bien. ¿Qué explica la síntesis newtoniana? La interacción del Sol con los planetas desde la perspectiva de un sistema heliocéntrico. Heliocéntrico quiere decir que el Sol está en el centro. A finales del siglo XVII, Isaac Newton estableció su famosa ley de la atracción de la gravitación universal que explica los movimientos de los planetas y justificó de modo teórico las leyes de Kepler. Se dice que Newton, al observar la caída de una manzana del árbol, por su propio peso pensó que la misma fuerza que obligaba a caer a la manzana era la responsable del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y, por extensión, del movimiento de los planetas. Todo quedó entonces perfectamente cerrado. Además, con su ley de gravitación universal, Newton predijo la trayectoria de los cometas, como el cometa Halley. ¿Cuál es la era geológica en que se formaron las cadenas montañosas en Norteamérica debido a la intensidad activa volcánica en esa región? ¿En cuál de ellas hubo intensidad volcánica? En la arcaica. Arcaica. Ajá. Cenozoica y Paleozoica estaba todavía más atrás, según yo. No es cierto, más adelante. La arcaica fue de las más viejas. Las características representativas de los reinos. Flora, fungi, protista, plantae. Organismos unicelulares, procariotas, carecen de membrana nuclear, son las monera. Fungi, los hongos carecen de clorofila, que no son verdes, porque son heterótrofos. La protista, todos los organismos son eucariotas, sus células tienen un núcleo definido. Y por último, plantae, organismos pluricelulares eucariotas, casi todos los poseen los tejidos. La 25 dice, los periodos de las eras geológicas. Cenozoica, Mesozoica y Paleozoica. Aquí tenemos a la izquierda un gráfico donde nos habla del periodo Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, que son estos mismos tres. ¿Cuáles son de cada uno de ellos? Bueno, la Cenozoica es el Mioceno y el Paleoceno. Mesozoica es, y el Piloceno. Mesozoica es el Cretácico, Tránsico. Y la Paleozoica, Pérmico y Silúrico. Ahí están las respuestas. Bájate. Funciones específicas de las proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Cada proteína realiza una función determinada y específica que depende de su estructura. Las proteínas son capaces de reconocer específicamente a otras moléculas e interactuar con ellas. Su actividad funciona derivada de esta capacidad. Globulina es el plasma sanguíneo. El colágeno es la estructura del tejido conjuntivo y la elastina es la estructura de los tendones. Si se coloca una camisa empapada en sudor en el fondo de una olla de barro sin tapa y se cubre con granos de trigo después de 21 días, de olor cambia. Por el fermento que sale de la camisa al penetrar entre los granos transforma el trigo en ratones guild. Pero lo más notable es que se trata de ratones de ambos sexos y que además pueden reproducirse con otros ratones nacidos en forma natural de sus padres.
Algo todavía más notable es que los ratones no surgen como recién nacidos, sino completamente crecidos. ¿Qué teoría sobre el origen de la vida pretendía demostrar este experimento? Hay un curioso experimento llevado a cabo por Jan Baptista van Helmont en el siglo XVII, descrito de esta manera. ¿Qué será? ¿Evolucionismo, panspermia, creacionismo o generación espontánea? ¿Cuál creen ustedes que sea? Ya lo hemos visto como en 3 ocasiones. Generación espontánea. Generación espontánea. Que de la nada nace la vida. Muy bien, chicos, voy a detener el video para que no se haga más pesada la clase y ya no se han de detenerlo aquí.